En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones, y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Miles de personas se congregaron ante la bolsa. 10,000 personas. Llenaban las calles, desde Broadway a East River. Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el periodo más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito.
Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacían negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos, como bonos corporativos, acciones, y decirle a la gente que son inversiones respetables. Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. Poco a poco, personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo. Y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente. Pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones y valores. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos la gente estaba encantada con la bolsa. La tecnología lo hizo posible. Las últimas cotizaciones de las acciones llegadas de Wall Street podrían imprimirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos gracias a la cinta de cotizaciones basada en el telégrafo. Encontrabas cintas de cotizaciones en clubes nocturnos, estaciones, salones de belleza, transatlánticos. El mercado se convirtió en una parte omnipresente de la cultura lúdica de los Estados Unidos en la década de los 20. Como, duermo, sueño, hablo por y para las acciones. Creo que es la única forma de ganar dinero. Es emocionante, me encanta. $17.000 de beneficio en un capital de $3.500. ¿No está mal? Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores. En las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas.